día veremos un asunto más en esto que nos ocupa y veremos cómo la terquedad promueve prisiones en la vida de la persona, ¿verdad? Porque la terquedad es otra de las fuentes de problemas. ¿Está listo? Querida Álvarez, Gabrielita, Dios te bendiga. Gabrielita Álvarez, Silvia Chávez, Dios les bendiga, gracia y paz a todos los que están uniéndose. Bendiciones del Señor. Liliana Flores, Rosita Campos, Darlene Figueroa. ¿Quién más está? Claudita Torrico, Dios te bendiga. Irene, bendiciones de Dios para todos. Roxana Leaños, Agustín Rivero y Patricia Pessoa. Un saludo a todos, un fuerte abrazo. Mariane Paz, bendiciones. Aleda Aricla. Wow, con ese nombre lindo y hermoso. Dios te bendiga. Muy bien, entonces estamos aquí. La terquedad. Escuche, dice Josué que cuando tomaron Jericó, la orden para que Rahab y su casa sean salvas es: nadie debe salir de la casa, y cualquiera que salga de la casa va a morir. Entonces, durante los días de la ocupación, ellos tenían que estar encerrados y tenían que ser dóciles a las direcciones. Un hermano de Salomón tenía esa orden, pero este hermano de Salomón, hijo de David, rompió esa orden, y cuando rompió esa orden, murió. Así es. Él tenía prisión domiciliaria. Pero mire cómo es. Rahab, la ramera, la prostituta, y es interesante, ¿no? Usted coloca ramera en lo virtual y ya ramera es una palabra ofensiva. Ramera es una palabra del diccionario. Escuche, Rahab, que era ramera, una prostituta, ella obedeció y salvó su casa. Pero Adonías, el hermano de Salomón, no obedeció y murió. Ahora, no podemos culpar a Satanás por todo. La terquedad y la voluntad propia son problemas reales del hombre, no de Satanás. Y no es el diablo, escuche bien, no es el diablo el que nos hace tercos, el que nos hace caprichosos, obstinados, necios. Somos nosotros. Así que echarle la culpa al diablo por la terquedad de una persona es un error. Estoy tratando un asunto con una familia y el problema en esa casa se llama terquedad. Terquedad se llama el problema. Obstinación. ¿Sabiste que el mayor problema que un hombre de Dios enfrenta en el campo misionero y en el campo de servicio es un problema de carácter? Y llevarse bien con los otros es un problema. No es fácil. Ahora, dice que Pablo y Bernabé, y eso es buenísimo de la Biblia, porque la Biblia no nos camufla las cosas. La Biblia no le pasa la mano al asunto. Dice que Pablo y Bernabé tuvieron un serio problema al definir un asunto y por eso se separaron. Compañeros de ministerio, amigos del servicio, hombres de Dios, lindos, preciosos,
Pero en un momento dado fue tanta la terquedad de ambos que no quisieron ceder y se tuvieron que separar. Dice Hechos 15, 36 al 41. Se lo voy a leer. Hechos 15, 36. Adelante. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra de Dios, para que veamos, para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos después. Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Juan Marcos salió en el primer viaje y de pronto en este otro viaje Bernabé lo quiere llevar de nuevo. Solo que Juan Marcos no había soportado la presión, no había soportado el tratamiento, algunas cosas por ahí le incomodaron. Y hubo un desacuerdo o hubo un deseo de volver a la casa y extrañar y volver a la casa. Y Juan Marcos los dejó. Desde Panfilia ellos tuvieron que caminar solos. Y Pablo estaba enojado por esa situación. Él no quería llevar a Juan Marcos para que no se volviera. Pero Bernabé sí quería. Y mire lo que dice el versículo 39, Hechos 15, 39. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, animando a las iglesias. Qué tremendo este asunto, porque aunque el evangelio creció en dos direcciones diferentes, Bernabé ya no aparece más en el relato del Nuevo Testamento. Siguió haciendo la obra, pero se separaron con el apóstol Pablo y un equipo formidable de hombres de Dios se rompió por causa de Juan Marcos. No, el problema no era Juan Marcos, el problema era la terquedad. Y la terquedad le jugó una mala pasada. Y Bernabé endureció su corazón y siguió su camino. Y Pablo cerró su corazón y se fue también por otro rumbo. ¿Por qué dos personas ya no caminan juntas? Porque en algún momento cerramos nuestro corazón a posibilidades nuevas y a cosas que por ahí no nos agradan. ¿Qué tal? Y le impedimos a Dios trabajar en nuestras vidas. Bernabé pudo haberse mantenido a la cabeza en el resto del libro de los Hechos, pero le permitió a su corazón molestarse por este asunto. Y el apóstol Pablo, que no quiso ceder, para después invitar a Marcos a trabajar con él. Porque vamos a ver que en el registro de los libros de la Biblia, el apóstol Pablo va a decir que venga Marcos. Marcos está conmigo, es mi fiel ayudante. Qué interesante. Después vuelve a recibir a Marcos como su ayudante, pero Bernabé ya no caminó con él y no caminó con ellos, porque hubo desacuerdo entre dos hombres de Dios sobre servir a Dios y hacer las cosas de Dios. Qué interesante que la terquedad nos pueda jugar ese tipo de pasadas.
Y con razón el Señor nos recomienda, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno quite tu corona. Y ninguno puede ser ninguno también aquí adentro, porque por ahí nosotros nos ponemos trampas en el camino y estamos dándole al enemigo la posibilidad de que nos robe lo que Dios nos entregó. La terquedad nos puede robar las cosas que Dios nos entregó. Te puede robar tu matrimonio, te puede robar tus relaciones, tu familia, tu trabajo. Cuando nosotros cerramos mente y corazón y no admitimos que el otro puede tener cierta razón. ¿Ya le ha pasado que la terquedad le ha jugado malas pasadas? Por cierto, muchas veces le permitimos que nos robe cosas, que visite lo que Dios puede estar haciendo incluso en nuestra vida. Imagínese que la terquedad nos roba padres, hijos, hermanos, hermanas, esposo, esposa, nos roba relaciones, nos roba trabajo, solo porque no queremos dar el brazo a torcer o porque no queremos abrir nuestra mente a algo nuevo que nos están diciendo o a algo que nos parece chocante. Y antes de meditar sobre el asunto o preguntarle a Dios, por ahí, como Bernabé, le podemos estar entregando nuestra corona al Señor. Bernabé salió del relato del Nuevo Testamento, pero te voy a decir una cosa. Pablo también perdió y perdió a un excelente compañero de trabajo, a un hombre de fe, a un compañero que lo había consolidado en la fe, que le enseñó muchas cosas de Dios. No vaya a pensar que el que perdió fue solamente Bernabé, porque salió del relato del Nuevo Testamento. Pablo perdió a un excelente compañero de milicia, un excelente general en las cosas de Dios, un maestro y un siervo de Dios que lo consolidó al mismo. Por eso es que Apocalipsis 3:11 dice, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y eso es algo que todos nosotros necesitamos considerar. Aún antes de pasar al otro punto, me gustaría que meditemos sobre las cosas que la terquedad nos ha podido robar. Nos ha podido robar salud también. Porque cuando nosotros decimos, no, yo lo quiero hacer así porque quiero y quiero y quiero. ¿Cuántas veces dinero hemos perdido por esa causa? Y hemos perdido dinero por ser tercos y reflexivos. Yo no sé a usted, pero ya me pasó. Que cuando nos dicen que incluso algo está mal y percibimos que algo está mal y aún así seguimos insistiendo en lo equivocado, siendo que nos advirtieron. Cuando estábamos tratando el tema sobre la sabiduría, qué impresionante, cómo nos duele y nos choca que alguien nos diga, te lo dije. Porque te lo dije significa, tú has traicionado a la sabiduría y le diste la espalda. Y cómo nos molesta que nos digan, te lo dije. Porque eso significa que fallamos incluso con advertencia y contra advertencia nos traicionamos a nosotros mismos. Y ya habíamos sido advertidos. Así que la terquedad va a visitar y robar en la vida de las personas. ¿Verdad?
La terquedad va a venir a robar en nuestras vidas. Y nuestra generación, por si acaso, nuestra generación es una generación terca como nunca antes. La humanidad quiere porque lo quiere. Y quiere porque lo quiere y punto. Porque nos han dicho y nos vienen educando y enseñando. ¿Verdad, Elfi? Nos vienen educando a darle gusto a nuestro cuerpo y a darle gusto a nuestros apetitos. Seguramente ya te pasó. Pero nos están adoctrinando desde las propagandas de gaseosas. Dale gusto a tu cuerpo, dale lo que tu cuerpo necesita. Hoy día disfruta el placer, siente el placer, hazlo con seguridad, preservativos testeados electrónicamente, no sé cómo funcionan, si tienen corriente o no, pero la cosa es que testeados electrónicamente, útiles para no fallar, dale gusto al cuerpo, tienes que hacerlo como te dé la gana. Y dos hombres besándose en la propaganda. Nos están entrenando a satisfacer nuestros caprichos, a mostrar lo que nos da la gana y vivir como nos da la gana. Y que hay de aquel que se nos oponga y nos dé la contra. Hay de aquel que a esta generación le diga no. Tanto es así que queremos inventar leyes para hacer lo que nos da la gana. ¿Verdad? Lo mismo puede decir el apóstol Pablo, porque él está diciendo, no fue por mí, fue por él. Como ya les dije, el problema fue por Marcos y la discusión fue por Marcos. Fue porque Marcos dejó a los dos, al apóstol Pablo y a Bernabé, solos en el trabajo y se volvió. Se cansó, se aburrió, le fue muy difícil, era joven, era complicado, tuvo miedo, le pareció, el miedo lo asaltó. No dice, pero Marcos los dejó en el trabajo solos. Así que nosotros podríamos pensar que el indigno de Marcos, de Juan Marcos, era el problema, y el problema no era Marcos, el problema era Bernabé y Saulo, el apóstol Pablo, que se trabaron en una discusión y no llevaron el asunto a Dios, y cada uno se puso en una postura contraria a la del otro, y entre los dos hubo tal desacuerdo que rompieron una sociedad de acción misionera. Rompieron un ministerio, rompieron relaciones y se fue uno por un lado y el otro por el otro, molestos el uno con el otro, y cerraron las posibilidades de seguir juntos. El uno se pierde del mapa en el Nuevo Testamento. Bernabé perdió la oportunidad de continuar en el ministerio junto a Pablo. Pero Pablo pierde a un compañero. Y yo le pregunto una cosa, ¿qué es peor? ¿Uno o lo otro? Las dos cosas. Porque después el mismo Pablo va a recuperar la ayuda de Juan Marcos. Es un absurdo que al final de cuentas los dos vuelvan, o
el apóstol Pablo vuelva a requerir la ayuda y el ministerio de Marcos en su vida y haber perdido a un compañero. Así que ninguno de nosotros debería entrar por esa ruta, ¿verdad? Y no nos equivoquemos, la terquedad no es culpa de Satanás. La terquedad no es culpa de los demás. Uli, yo no sé cómo le está cayendo este balde de agua fría en día de sur, pero la terquedad no es culpa del diablo ni de los demonios, no es culpa de los demás. Es algo que fluye de nuestro corazón y abre puertas para visitaciones demoníacas en nuestra vida. La terquedad fluye de nosotros y es buena oportunidad para arrepentirse, pedir perdón y volverse a Dios. Es fuerte el asunto. Otro asunto que abre puertas para visitaciones demoníacas está en la desconfianza. La desconfianza o la sospecha es otra área de debilidad que hacen al hombre vulnerable a visitaciones y opresiones del diablo. La desconfianza, muchas veces tratando temas de pareja, temas de matrimonio. Yo hablo de este tema y yo le digo a la gente que hay dos demonios enanos pequeños. Uno se llama intriga y el otro se llama sospecha. La desconfianza, intriga y sospecha trabajan de una manera fenomenal para traer visitaciones demoníacas a la vida de las personas y provocar ataduras. Así que, por ese lado, el diablo tendrá oportunidad de atacar a muchas personas. La desconfianza, escuche, mire lo que pasó en Números capítulo 5, versículo 12 al 14. Habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguien se descarría y le es infiel, y alguien cohabita con ella sin que su marido lo haya visto, por haberse ella mancillado ocultamente, ni haya ningún testigo contra ella, ni ella haya sido sorprendida en el acto, si viene sobre él un espíritu de celos y siente celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o bien si viene sobre él un espíritu de celos y siente celos de su mujer, aunque ella no se haya mancillado. Y usted se da cuenta aquí que un espíritu de celos, un espíritu de desconfianza, un espíritu de sospecha, vendría sobre este hombre, teniendo culpa la mujer o no. Está hablando de eso y de cómo se podría sanar el corazón de ese hombre con un acto profético delante del Señor. Incluso la mujer era obligada a tomar agua con tierra del altar, con polvo del altar, y se le daba a tomar de esa agua. Y la proclamación del sacerdote era que se te hinche la panza y se te fregue el vientre y nunca más tengas la posibilidad de tener hijos y te mueras como un sapo así, hinchada, con tu vientre grandote por causa de tu pecado, si es que lo cometiste. Para que el hombre reaccione y diga: ay, ya, si no le pasó nada a mi mujer, quiere decir que ella no ha sido impura. Y dejar de macanear con los celos. Qué cocinga más perversa
para las relaciones de hogar. Escuche, interesante este asunto. ¿Por qué? Porque era una forma de resetear la mente de un hombre que había sido enfermado con los celos. Con razón o sin razón, dice la palabra de Dios. Con razón o sin razón. Y la Biblia, por si acaso, no cuenta ningún caso de una mujer a la que se le hinchó la panza como un sapo y murió así por causa de los celos de su esposo. No cuenta. No quiere decir que no hubiera. No quiere decir que no hubieran adúlteras o infieles en medio del pueblo y que algún hombre no hubiera llevado a su mujer delante de Dios para un asunto como ese. Porque seguramente, creo yo, que muchos hombres llevaron a su mujer delante de Dios para hacer este proceso. Pero escuche, interesantísimo. ¿Cómo abre puertas a visitaciones del diablo este asunto? Ahora está de moda llamarla tóxica a la celosa. O el tóxico al celoso. Y aquí dice que este problema, el problema de los celos o la desconfianza o la sospecha o la intriga, porque no solo es desconfianza por celos, también están las desconfianzas del dinero, también están las desconfianzas de la fidelidad de los demás para con él. Están las sospechas la desconfianza respecto a que todos me quieren dañar, nadie me quiere, nadie me ama, todos me miran mal o se burlan acerca de mí. Todo ese tipo de cosas trae visitaciones demoníacas y usted va a entender, vamos a entender más adelante que este asunto fluye del yo. Fluye del yo herido, del yo desconfiado. ¿Entiende? Así que no se trata tanto de el problema en sí, de la infidelidad en el caso de la mujer aquí en este texto. Se trata de las imaginaciones, sospechas y desconfianzas que se anidaron en el corazón y que provocan hendiduras por las cuales la opresión del diablo puede entrar. Yo conozco a un hombre que me dijo: pastor, para mí me quitaba el aire, me daba taquicardia, me ponía mal, me enfermaba estar lejos de mi casa. Y cuando estaba de retorno a mi casa, mi mente no paraba pensando que mi esposa me estaba engañando, me estaba siendo infiel. Y me fatigaba el corazón volviendo a casa, pensando en las posibilidades de que si ella hizo algo malo o no hizo algo malo. Y ahí esto me atormentaba. ¿Sabe? Qué impresionante es ese asunto. Un tormento, sea ella infiel o no sea. Un tormento en el corazón adentro. ¿Por qué? Porque la mente sospecha. Así que, ¿puedo yo pararme para reprender al diablo? Pero no es diablo en sí. Ese es un problema del interior. Es una grieta en el interior. Un yo dañado, un yo resentido, un yo herido. Un yo que fue lastimado, que necesita ser sano, necesita la intervención de Dios, más con una sanidad y con una renovación de la mente que con una liberación. ¿Se da cuenta? Entonces, no sería tanto una
una liberación lo que una persona así necesita. Antes, una sanidad en el corazón. Eso le haría falta. Y mire cómo va la cosa. Vamos entendiendo de a poco cómo Satanás ha estado trabajando. Y vamos entendiendo de a poco cómo este tipo de cosas que fluyen del interior, del yo de la persona, van aprisionando a las personas y nos van aprisionando por causa de la vida egocéntrica. Fluye del corazón, del interior. Hoy día revisamos la desconfianza, los celos, la intriga, la sospecha. Y hoy día también revisamos la cuestión de la terquedad. La terquedad, ¿verdad? Entonces, vaya anotando este asunto porque eso tiene que ver con la vida egocéntrica. Cosas que fluyen del interior y que traen visitaciones demoníacas a la vida de las personas. Yo les digo a muchas parejas, intriga y sospecha trabajan generando desconfianza, trabajan generando sospecha, trabajan generando una angustia innecesaria en el corazón de las personas al pensar que el otro nos está haciendo mal. Tanto es así que conozco personas que ocultaron cuentas corrientes, cajas de ahorro del compañero, que ocultaron bienes para que el compañero no sepa, pensando que un día por ahí, si salía de la vida del compañero, se iba a ir con otra persona y otra persona iba a tener, y entonces lo ocultó todo, se muere y no hay nada. ¡Qué tragedia! ¿Cómo nos juegan malas pasadas ese asunto? Por ahí incluso, familia nuestra, por ahí mi papá, que decide poner los bienes en las manos de un abogado para que la esposa no los disipe. Y el abogado se queda con todo. Y la desconfianza de un lado, la sospecha, la intriga, jugó tan mala pasada que todo fue a dar en las manos equivocadas. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible desconfiar de los hijos, de la esposa! Desconfiar, tener que desconfiar. Ahora usted dice, pastor, hay casos serios. Claro que sí. Yo conocí a un hombre que literalmente la esposa lo estaba envenenando. Pero no son todos los casos. No son todos los casos. Y la mayor parte de esas intrigas, sospechas, dudas y falsas concepciones y falsas percepciones vienen del interior del corazón del hombre. Qué importante este tema para seguirlo revisando. Vamos a parar hoy día aquí sin antes reflexionar sobre el nuevo corazón. La Biblia nos dice que un nuevo corazón solo viene por Jesucristo nuestro Señor. Como le dije ayer, estaba mirando, me mandaron un video bonito, que decía que la mejor versión de Dios está dentro de ti mismo y que tú eres en tus cosas buenas la mejor versión de Dios y que la gente puede ver a la mejor versión de Dios en tu propia vida. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Si no es Cristo Jesús lo que ven en nosotros, lo que van a ver en nosotros es el yo, y el yo no es la mejor versión de Dios.
Nosotros somos creación de Dios y Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Hay cosas buenas en el corazón, en el ser del hombre, en el corazón del hombre. Sí, tiene cosas buenas. Pero escuche, el pecado ha distorsionado la imagen del Creador en la vida del hombre. Y el pecado alteró la imagen de lo noble y lo perfecto que Dios hizo en el ser humano. Y por causa de la distorsión del pecado, lo que está dentro del hombre, en el centro del corazón del hombre, es maldad. Y esa maldad solo puede ser sanada, cambiada, transformada por un nuevo nacimiento. El hombre en sí, el hombre humano en sí, ¿verdad? No se puede ni salvar porque está perdido y no se puede ni cambiar porque no puede. El hombre en sí, él no puede producir frutos del bien si no es por la obra de Dios. El hombre necesita un Salvador. El hombre necesita un Salvador. Se llama Jesucristo. Y Dios le dio un plan de salvación al hombre. No es el plan del hombre, es el plan de Dios. Que nosotros recibamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y único Salvador personal. Así que si usted piensa que puede salvarse y que puede gobernar su propia vida muy bien sin tener en cuenta a Dios, se equivoca. Y si usted piensa que por sí mismo puede producir algo bueno para autorredimirse, se equivoca. Eso es humanismo. Eso es humanismo. Y el humanismo es una alteración de toda fe. Así que no se equivoque, por favor. Nosotros necesitamos a un Salvador. Se llama Jesucristo de Nazaret. Dios lo ofreció. No lo ofreció el hombre. No lo inventó el hombre. No es religión. Jesucristo es una persona. Y Él, persona, quiere salvarnos. Nos ama e invirtió su vida en rescatarnos, salvarnos del hoyo, de la maldición, de la desgracia. Así que usted y yo necesitamos entender eso y recibir salvación en Dios. No se equivoque. Usted, sin Cristo Jesús, nada puede hacer. Y no es un mensaje que desalienta, es un mensaje que salva. Porque en Cristo Jesús todo lo puedo, dijo el apóstol Pablo. Y Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así que necesitas ser salvo y entregarle tu vida a Cristo. Si quieres tener un corazón libre del egocentro, Cristo tiene que estar en tu centro de vida, en tu yo. Cristo tiene que estar ahí. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es totalmente diferente a tú eres la mejor versión de Dios. Totalmente diferente. Cristo vive en mí es Dios manifestando su carácter y su naturaleza dentro de mi vida. Por si acaso, ni tú ni yo, por nuestras propias fuerzas, podemos manifestar lo de Dios en nuestra vida. Necesitas rendirle tu corazón a Cristo y permitirle que Él te salve, que Él te perdone, que Él te cambie y que Él ponga su identidad, su nueva naturaleza en ti. Esa es la salvación, no el humanismo barato que nos venden, que con un poco de maquillaje y con un poco de esfuerzo
y de autodisciplina y automejoramiento y evolución personal, tú puedes llegar a ser un Dios o a manifestar a Dios dentro de ti. Mentira, mentira. El humanismo es la peor mentira, porque nos aleja de Dios y entrona el yo en la posición de Dios. Entrona al yo en la posición de Dios. El humanismo es una falacia y te vuelve vacío, porque tú no eres Dios. Yo no soy Dios. Así que yo necesito que Dios me salve, que Dios me perdone y que Dios plante su identidad en mí y me haga como Él. Eso necesito. Si quieres ser salvo, haz esta oración conmigo. Pon tu mano en tu corazón y dile al Señor: Padre del cielo, te necesito, quiero ser salvo. Te rindo mi corazón, mi vida y mi ser, lo que tengo y lo que soy. Te entrego a ti para siempre. Por favor, pon tu vida en mí. Querido Espíritu Santo, yo te doy la bienvenida a mi corazón y te invito a ser el centro de mi vida. Renuncio a ser mi propio Dios. No seré mi propio Salvador. Por eso te entrego a ti mi vida, porque Cristo Jesús me salva de todos mis pecados y de toda mi maldad. Y yo le entrego mi corazón desde ahora y para siempre. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Y límpiame con tu sangre. Desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.